Buenas tardes, mi nombre es Jesús Candel, Spiritman para muchos otros en las redes sociales y trabajo como médico de urgencia en el Hospital Clínico de Granada. El 26 de enero de este año, estando yo de guardia, con mis compañeros de guardia en la urgencia del Clínico de Granada, recibimos la visita inesperada de un autobús lleno de chinos de la zona de Wuhan que venían de ver la Alhambra. Un autobús que nos sorprendió porque, claro, lo que habíamos visto por la tele es que aquella zona estaba en cuarentena. ¿Qué hacía un autobús de chinos viendo la Alhambra en Granada cuando allí estaban en cuarentena? Nos ingresaron a un paciente con sospecha de coronavirus, a un chino que tuvimos allí aislado. La verdad que nos pilló de sorpresa. Estuvimos los internistas, el equipo de observación, estuvimos todos allí, porque no sabíamos exactamente los síntomas, qué es lo que había que hacer, cómo había que tomar la prueba y todo eso. Yo lo conté en unos vídeos en las redes sociales. Esa noche nuestro jefe de servicio nos mandó la información que del Carlos III le mandaron, un poco diciéndonos que se trataba de un virus muy contagioso y con síntomas muy leves, síntomas respiratorios con mucho menos letalidad que la gripe. Que no nos preocupáramos, que estuviéramos tranquilos y que hiciéramos pues lo que allí nos dijeron que teníamos que hacer. Nos pusimos nuestros guantes, nuestras mascarillas y para ustedes contar. Fui duramente criticado por ese vídeo porque, claro, nosotros veíamos que en Italia estaba pasando algo raro y que allí pues se estaban alarmando y nos llegaban informaciones de que allí se estaba yendo, pues la cosa se estaba volando. Pero nos dijeron nuestros superiores, todos, a todos los médicos de aquí, de mi hospital y supongo yo como en toda España, que en Italia se estaban haciendo las cosas fatal, que allí se habían pasado por el forro de los santísimos cojones el tema de vigilar a los contagios, de que no se estaban haciendo pruebas y que se había dejado que aquello pues se volara. Claro, nos sorprendió también porque no todo el mundo decía eso. A mí el gobierno de coalición de aquí de Andalucía, de la derecha, de PP, Ciudadanos y Vox, me pusieron a parir, me llamaron alarmista, me dijeron de todo. Bueno, yo a los días seguimos informándonos de cosas. Esa misma noche, me acuerdo, con el doctor Ruiz Sancho y con una serie de internistas estuvimos estudiando, estuvimos leyendo cosas y bueno, nos quedamos tranquilos porque desde el Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, que son gente que son especializada en eso, los preventivistas y todo esto, nos dijeron que no teníamos que preocuparnos para nada, que no había que hacer pruebas, no había que hacer leche en vinagre, que esto era un virus más y que nos dejáramos de historia. Nosotros hacemos caso a nuestra gente superior y a los que tienen otra especialidad que saben más que nosotros. Y así hicimos. Yo hice un vídeo desde la azotea de mi hospital porque yo llevo enfrescado con la guerra de la sanidad pública. En ese momento estaba luchando por mi hospital de crónicos. Hice un vídeo desde la azotea del hospital que mucha gente, sobre todo de la derecha, manipuló, donde hablaba, porque estaba luchando por mi hospital de crónicos en Granada en aquel momento, donde hablaba de la cantidad de pacientes que tienen muchísimas patologías y que se le estaba dejando de lado a muchísima gente y que ya sabemos cómo va esto de las pandemias, porque hemos pasado, yo pasé lo de la gripe A, y ha habido otras alertas sanitarias que luego han quedado en nada. Y ahí dije que un virus, que le puse como el pollanovirus, porque efectivamente todo lo que nos llegaba eran síntomas leves, todo aquello que estaba llegando y lo poco que llegara eran síntomas muy leves respiratorios, pues ese virus de mierda pues no podía hacer que un país pues actuara de una forma loca, ¿no? Y que los políticos pues nos llevaran a un caos y a una desorganización y que se produjeran lo que ahora estamos viendo que se está produciendo, descompensaciones de muchas patologías y gente pasándolo verdaderamente mal, sobre todo pacientes oncológicos, de los que siempre hablo y los que tengo mucha insistencia porque tengo un especial sentimiento hacia esas pacientes que tienen este tipo de enfermedad. Y entonces llegó lo que llegó. Nos dijeron que lo único que teníamos que hacer era no ponernos en grupos grandes, es decir, no ir a manifestaciones, no hacer asambleas, evitar los partidos de fútbol, evitar todo tipo de concentraciones masivas. Y eso es lo que los profesionales empezamos a decir. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? De que los políticos hicieron lo contrario. Hicieron lo contrario. Hubo partidos de fútbol, hubo asambleas de Vox, hubo manifestaciones promovidas por el PSOE y Podemos, y entonces vino la bomba. Y hubo el partido del famoso Valencia-Atalanta de Italia, ¿no? Hubo bombas. Y entonces
¿Qué pasó? Pues lo que pasa, lo que sabemos todos los sanitarios, todos los médicos, la inmunología, la carga viral, que no es lo mismo que te pique una avispa a que te piquen 100. Se produjo una carga viral espectacular en aquellas zonas, sobre todo donde hay metro, como Madrid, y donde se hayan producido todo ese tipo de actos. Y pasó lo que pasó. Pero pasó una cosa muy importante, que tampoco os la cuentan. Yo recibí la llamada de muchos médicos, porque hice un vídeo pidiendo a la gente joven que dejara de venir a urgencias por polladas y a pedir que le hiciéramos la prueba del coronavirus, porque nos decían de preventiva que no se le iban a hacer a ellos, que nada más que a la gente mayor y que se ingresaban, y iba la gente joven allí a descojonarse con los móviles a pedirnos la prueba, cosa que es muy habitual en este país en el que vivimos. Entonces, que no me vayan, os estaba diciendo, sí, el tema de, ya se me ha ido el hilo, cuando me meto con una cosa y, a ver, que se me ha ido el hilo, sí, entonces nosotros lo que hicimos fue prepararnos, eso, entonces me llamaron muchos médicos diciéndome que había un caos espectacular en Madrid. Impresionante. Yo hice varios grupos de WhatsApp que se hicieron, estaba metido en muchos grupos de WhatsApp con muchos médicos de toda España. Y pasó una cosa muy curiosa, que es que nuestros responsables políticos, los puestos a dedo, los gerentes de los hospitales, no hicieron absolutamente nada. No supieron organizar sus hospitales, sobre todo en la zona de Madrid. ¿Por qué? Porque son de gestión privada, son tíos puestos a dedo, son ineptos, lo mismo que pasa en Andalucía. Una locura. De hecho, en los hospitales privados, yo hablé con gente, anestesistas y determinadas personas que trabajan en la sanidad privada de Madrid, donde alertaban y me decían que había plantas vacías para poder recibir enfermos en sus hospitales y que no las ofrecían. De hecho, muchos de ellos han roto sus contratos y se han ido de la sanidad privada. Esto es gravísimo, porque claro, si un gerente no organiza su hospital, el hospital se forma un caos espectacular. Yo al enterarme de eso, tengo la suerte de trabajar en un hospital pues con muy buena gente. Como en todos los hospitales hay muchos gilipollas, pero mi hospital realmente viene un hospital muy reivindicativo, muy luchador, hemos peleado mucho, es gente que practica una medicina más, digamos, humana, ¿no? Por así decirlo. Hay otro rollo, ¿no? El Clínico de Granada tiene otro rollo, como seguramente otros hospitales de España. Y en mi hospital nos preparamos. Yo hablé con mi jefe, hay grandes jefes de servicios, de infecciosas, el de la UBI, y determinados jefes, es decir, de todas las especialidades, cerraron mi hospital y lo prepararon. En cambio, en el hospital de enfrente, en la zona de enfrente, en el Hospital Virgen de la Nieves, se lo tomaron a guasa. Mientras nosotros teníamos todo cerrado, ellos estaban todavía operando las zonas sucias y las zonas limpias en urgencia. ¿Para qué? Y nos empezó a llamar gente de urgencia y gente del Hospital Virgen de las Nieves, preocupados por cómo estaban organizando su hospital, donde allí se estaban incluso recibiendo pacientes con sospecha de COVID, que eran COVID, se estaban mezclando con pacientes sanos, ¿no? Una locura. Imaginaros lo que ha sido en los hospitales donde no se han tomado las cosas en serio, ha sido una locura. Mi hospital tuvo respuesta para todo. Hubo camas de sobra, hubo camas de UBI, recibimos muchísima gente. Granada fue una de las zonas más afectadas, hemos estado en fases más atrás porque aquí hay mucho turismo, la Alhambra, los chinos de Wuhan, el partido del Granada Atlético Bilbao, aquí tuvimos muchísimo meneo. Pero la zona sur se organizó de una forma ejemplar y yo tengo que dar la enhorabuena a ese pedazo de equipo de profesionales del Hospital Clínico de cómo actuó, porque yo lo vi, en especial interna y la UBI. Urgencia en mi servicio, y en urgencia tengo de compañeros y compañeras auténticos cracks. Entonces, pues bueno, ellos se lo digo todos los días. Y fue maravilloso ver lo que allí pasó. Pero fue preocupante lo que ha pasado en muchos otros sitios de España. Y sobre todo la sanidad privada, lo que ha hecho en otros sitios de España. Eso no se habla, ni os lo van a contar. Y de pronto, todo pasó. Nos tiramos 2-3 semanas que venía mucha gente joven, con neumonitis, con reacciones inflamatorias, pero que además mejoraban bien a un tratamiento que se puso aquí de moda por un servicio autoinmune de reconocido prestigio internacional que está en mi hospital, donde se recomendaban pautas de corticoides, y a mí me llamaron loco. Y nos llamaron locos
por emplear tratamientos que iban en contra de la cloroquina, por ejemplo, que se ha demostrado que aumenta la mortalidad y que la OMS la tuvo que quitar después y decir que no, y luego recomendó los corticoides gracias a algo que se empezó en Granada. Acojonante, ¿verdad? En mi hospital. Es que mi hospital tiene mucho caché, la verdad. Hay algún gilipollas que otro, pero tiene mucho caché. Y eso le da mucho coraje a determinadas personas de mucho peso político en la Junta de Andalucía, porque es un hospital rebelde y al que le deben mucho dinero. Y entonces pasó, pues bueno, de pronto vimos que de los 28.000 muertos que había en España, 19.000 fallecidos son personas mayores en residencia de ancianos. Esto es un dato bestial. Esto es un dato muy preocupante. Algo ha pasado ahí. Pero quiero que penséis de todo lo que estoy diciendo. Y de esto, que ya hablaremos más adelante, ahora os quería enlazar con lo que está pasando ahora. Porque llevamos varias semanas que el virus parece que se ha ido. Algunos engañan. Y antes, cuando se lo tomaban a pitorreo y decían que no había que preocuparnos por nada, la derecha, Vox y toda esta gente, y la izquierda, que no había que llevar nada, ahora vais todos con bozales por la calle. Los niños, que yo dije que no los tenían que haber sacado jamás del colegio, los sacaron del colegio. Los niños no han vuelto al colegio, incluso plantean que van a volver en 15 días, en septiembre y en días alternos. En muchísimos otros países donde hacen las cosas bien, se han dado cuenta de que hay que llevar una vida normal y que simplemente hay que hacer las cosas como hay que hacerlas, lavándonos las manos y manteniendo la distancia de seguridad. Y que los contagiados tendrían que llevar mascarilla y que tendrían que hacer test rápido y que se podrían hacer muchas cosas que a día de hoy todavía no se están haciendo en España. Eso no ha supuesto que nos tengan metidos en casa. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo había estado metido en vuestras casas? Eso va a tener efectos a partir de ahora para muchísima gente y ya lo estamos viendo. No solo para la gente mayor, sino para la gente joven y para los niños. Las cosas se están haciendo como el culo, porque tampoco os cuentan la verdad. Y la verdad es que hoy en mi servicio ya la zona de COVID desaparece y se quedan 2 consultas básicas para la sospecha, porque no viene la gente y no diagnosticamos COVID, porque ha desaparecido. Porque a lo mejor se comporta el COVID como cualquier otro virus en el mundo, simplemente que este es muy contagioso y que si lo dejamos crecer y hacemos que haya una gran carga viral, produce el efecto sobre todo en la gente con sobrepeso y en los mayores, los que habéis visto, porque lo habéis visto. Pues yo me puse a decir a la gente que tenía que hacer vida normal, que tiene que intentar pues no tener miedo, sí respeto, pero para nada miedo, y empecé a decir una serie de cosas y otra vez he sido atacado y vilipendiado, tanto por el gobierno como por la derecha, en especial de Vox. Es alucinante los mensajes que me llegan de algunos. No es crítica ante las diferentes opiniones, que yo soy médico de urgencia y cuento lo que veo. No, es odio. Odio a muerte. Alucinante. Pero además un odio entre bandos. Y yo parece que soy ahí como un nexo de unión porque tengo miles y miles de seguidores en las redes y entran ahí a matarse entre ellos. Porque esto ha puesto en evidencia, y era necesario, y ha pasado así, ha puesto en evidencia la real problemática de lo que tenemos en nuestra sociedad española, que es la hipocresía. Muchos médicos no salen y hablan y os cuentan. A mí me gustaría ver a muchos pediatras. Lo que pasa es que no les gusta esto de las redes. Yo hablo con muchos de ellos y que os contaran lo que ha hecho esto con los niños, ¿no? Escucháis 2 cosas graves que ya las generalizáis, vosotros que me tacháis a mí de que generalizo. Yo os cuento las cosas tal y como son, os cuento que debéis empezar a hacer vida normal y ahora, para terminar, os cuento simplemente un dato. Desde la semana pasada ya teníamos que estar en un rebrote de la hostia. Según los expertos de nuestro gobierno y de nuestros políticos, pero no de los médicos, porque ellos están callados. Ya sabéis que en España la clase médica tiene mucho miedo,
porque cuando habla toman represalias contra ellos. Porque cuando nosotros, los médicos o los sanitarios, denunciamos cosas que están mal, te abren expedientes y te hacen la vida imposible para que, como en cualquier otro estamento, la Guardia Civil, la policía, la educación, la justicia, pues te machacan. Y no hay rebrote, no hay rebrote. Esto es algo que también tenéis que pensar, porque estamos siendo unos irresponsables. Estáis saliendo a la calle, estáis haciendo que los niños jueguen, estáis yendo a los bares, estáis saliendo con vuestros amigos a hacer deporte. Qué irresponsables sois, ¿eh? Qué irresponsables sois. Es algo que creo que tenéis que pensar, interiorizar y seguramente perderéis el miedo y empezaréis a tener respeto ante todas las enfermedades. Porque a lo que tenéis que tener miedo es a que vosotros sois los responsables de vuestra salud. Si vosotros asumís la responsabilidad de lavaros las manos, de poneros una mascarilla cuando estáis malos o estáis tosiendo, de respetar a los demás, de no fumar, de no abusar de la velocidad y pegarte un ostión para matarte, o de hacer muchísimas otras cosas que dependen de tu estilo de vida, seguramente viviríamos en una sociedad, la española, pues mucho más civilizada y afrontaríamos cualquier tipo de batalla como esta del coronavirus, como han hecho otros países del mundo y otros países que están aquí, en Europa. Eso es lo que creo que tenéis que pensar. Desgraciadamente, en este país es muy difícil hacer eso cuando tenemos en nuestra clase política a los más lerdos, a los más ineptos, a los más sinvergüenza y a los más hijos de puta. No se puede avanzar en un país tan grande como la nación española teniendo el grado de corrupción y el grado de apesebramiento y mamoneo que tenemos. Esto es una cosa que hay que afrontar y que ya os dije que yo voy a ser una de las personas, junto con muchos, que lo voy a intentar afrontar para que haya un cambio político de verdad en este país, un cambio en todos los aspectos. Es muy difícil, pero se puede conseguir. Pero también os digo una cosa, el coronavirus lo va a hacer posible. Porque a muchos de vosotros lo único que os hacía falta era, en la situación en la que vivís, luchar contra un virus de mierda. Que tengáis buena tarde. Yeah.